Antártida es un continente. El Ártico no. El Ártico es un casquete de hielo con algunas islas. La Antártida tiene en el Polo Sur 3.000 metros de altura, con 2.000 de una montaña y 1.000 metros de hielo. La distancia que hay entre el polo y la costa de alrededor de 6.600 kilómetros. Y es casi parecida a la que hay entre La Quiaca y Tierra del Fuego. Entonces todas las representaciones que vemos de un triangulito abajo que es la Antártida Argentina es casi tan grande como el territorio nacional. Desde muy antiguos se hicieron avistajes de la Antártida. En 1526 España mandó una expedición al mando de Loaiza con muchos buques navegando por el sur y fue a parar a la Antártida, a las islas Shetland probablemente, pero nunca pudo volver para contarlo. Pero nosotros hemos descubierto que en 1817, un año después de la independencia, un sueco llamado Carl Tinblom, que era un marino sueco que se había venido a la Argentina y se había dedicado a ser lobero, con 2 buques de bandera argentina, San Juan Nepomuceno y Santo Espíritu, estuvo cazando lobos en la isla Decepción, en plena Antártida. El primer país que se interesó en la Antártida fue el Rusia y mandó a un capitán, Tadej Bellinghausen, a explorar la Antártida, dándole la vuelta todo alrededor, hizo una circunnavegación y curiosamente el zar de Rusia, para mandar esta expedición, le pidió permiso a España, reconociendo quizá una soberanía española que hasta el día de hoy ha quedado en la incógnita. Aunque lo de Tinblom es un antecedente argentino, ocurría que los loberos nunca decían dónde habían estado ni lo declaraban, de manera que recién las primeras incursiones argentinas ya certificadas fue cuando Otto Nordenskjöld, un sueco, pasó por acá, lo incorporó al alférez Sobral a su expedición y fue a invernar un año a la Antártida. Esa fue una misión argentina, la primera, como país en la Antártida. Apareció en 1903 un escocés, William Bruce, que había hecho una expedición a las Islas Orcadas del sur. Como su buque quedó bloqueado por el hielo, desembarcó y hizo una pequeña cabaña de piedra. Cuando su buque se soltó, volvió a Buenos Aires y en una curiosa transacción le ofreció al gobierno la venta de esa casa y por lo tanto la ocupación de la isla Lori, primer destacamento en la Antártida de un país. Roca y su ministro de Agricultura pagaron por él y mandaron el primer equipo argentino que iba a pasar un invierno en una isla antártica. Pero entre ellos iba Hugo Acuña. Aunque era zoólogo de ejercer la meteorología, porque se iban, fue el primer estafeta argentino en la Antártida. Eso es un acto fiscal de soberanía sumamente importante. En el año 1904 aparece otro hecho importante. La creación de la Compañía de Pesca S.A. con Larsen, el capitán que había sido de Nordenskjöld, la firma Ernesto Torquis y compañía y algunos capitalistas argentinos para cazar ballenas y lobos y demás. En ese tiempo la ballena tenía una gran importancia económica porque con sus materiales se hacían velas, cosméticos, etc. Entonces ahí estuvo esa compañía muchos años, diremos hasta el 40 y tantos, y la compañía se disolvió, dejando eso que fue ocupado por los ingleses naturalmente. Cuando se descubrió, solamente estaba poblado por aves y por mamíferos del mar, y ahí no vivía nadie. La Antártida nunca tuvo dueño. Entonces, muchos países que fueron llegando
quisieron hacer ahí una parte de su territorio y la dividieron en sectores. Los sectores eran triángulos que empezaban en el polo y se iban abriendo hacia los 60 grados de latitud sur. Argentina dijo que su sector era un lugar determinado. Los chilenos se le superpusieron en parte. Gran Bretaña puso un triángulo encima y dijo, no, todo esto es mío. Entonces se provocó un problema que la única solución que tuvo es llegar a un tratado que se llamó Tratado Antártico, que es muy sencillo, es un tratado de que nadie es dueño. Simplemente se pusieron reglas que no se podía llevar energía atómica, ni desechos atómicos, que no se podían entrar con armas, que si había militares había que avisar, que se permitían las exploraciones, como las que nosotros mismos hicimos, previo aviso a las autoridades del Tratado Antártico. Solamente se pueden hacer bases científicas, ser pobladas por científicos o bien pobladas por habitantes del país, con la salvedad que siempre hay que mantenerlos. Nadie se puede mantener solo en la Antártida, hay que llevarle todo. Y además sacar toda la basura que produce el hombre. Argentina tuvo una política sumamente activa hacia la Antártida. Llegó a instalar 54 bases y más de 70 refugios temporarios. En algunas ya hay matrimonios con hijos, también hay escuelas. La comunicación con las bases está a cargo en realidad de Aeronáutica, que durante todo el año vuela con aviones a la base Marambio y desde allí a las otras bases y mantiene la comunicación física, porque a la de radio y comunicación siempre hay. Pero la ida y la vuelta y la llevada de mensajes y personas es algo muy importante como argumento para decir por qué estamos en la Antártida, qué nos interesa la Antártida. La Antártida nos interesa, como a todos los países, porque es una enorme fuente futura de recursos que ahora no se pueden tocar. En la Antártida no se pueden hacer explotaciones de petróleo, de minerales y en cambio es una fuente de clima que influye en toda la América del Sur. Por eso uno de los grandes estudios es la meteorología y sus predicciones para nuestro territorio. Con la idea de dar continuidad a la presencia argentina en la Antártida, nuestra Asociación de Exploración Científica Austral hemos realizado 3 campañas relevando todo el sistema que hubo de caza de ballenas entre 1910 y 1939. Hemos estado en los sitios donde se trabajó, se ha medido, fotografiado y dibujado todo lo que ha quedado por allí, encontrado embarcaciones, barriles, elementos, muchos de ellos en el buque naufragado y a la vista que está en la Antártida, que es el Governoren. Esa fue quizá una de las tareas más satisfactorias que hemos realizado con la asociación, porque hemos conseguido traer y publicar y seguimos mostrando, como en esta exposición, nuestra posición argentina en el territorio antártico.